En el año 1966 se constituyó la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo y hoy celebramos nuestras bodas de oro. Este año cumplimos 50 años de presencia y testimonio en nuestra nación. A lo largo de estos años, siervos y siervas que colaboraron en la extensión del reino de Dios vivieron diversas experiencias. Todos estos motivos nos conducen a celebrar y agradecer a Dios por permitirnos cumplir un año más como iglesia. Hoy, estos siervos y siervas de Dios compartirán sus experiencias con cada uno de nosotros. Misionera Yvonne Hunter. ¿En qué año llega a Perú el misionero William Hunter? Los Hunters vinieron al Perú en el año 1949. ¿Cómo recibió el misionero William Hunter el llamado hacia Perú? Levantó a las 4 de la mañana como iba a ir al trabajo. Lavó su cara para mantenerse despierto. Regresó al cuarto, se arrodilló junto a la cama. Se presentó al Señor como sacrificio vivo. Las palabras de Romanos capítulo 12, versículo 1. Cuando Él se presentó como sacrificio vivo, Jesucristo pasó por la pared y lo tomó por el codo y lo llevó a la patria celestial. En esta visión, este tiempo en el cielo, Él vio a los apóstoles, los discípulos, sus parientes, algunas personas que habían vivido en su barrio antes de su nacimiento. También Él vio a Cristo 3 veces en esta visión. Y la última vez, Cristo ya puso su mano en la cabeza de mi esposo, lo encendió con fuego y le dio ciertas instrucciones acerca de su ministerio en el Perú. Y este fue su llamado para venir al Perú. ¿Podría comentar qué fue lo más resaltante en el ministerio del misionero William Hunter? Él ayunaba por 6 semanas, 3 días cada semana. Entonces, después de 18 días de ayuno, un domingo en la escuela dominical en esta iglesia, derramó el Espíritu Santo tan fuerte que 70 personas, adultos y adolescentes, recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el mismo golpe. Todos hablaron en lenguas, habían profecías, habían mensajes en lenguas, interpretación, y hasta los pequeños, los niñitos, danzaban en el Espíritu. Todo fue algo milagroso. Ellos no estaban imitando a nadie porque ellos no habían visto este tipo de derramamiento del Espíritu antes de aquel día. En verdad, este fue el trasfondo para pasar el Evangelio y el poder del Pentecostés a todo el país del Perú. ¿Qué recomendaciones daría a todos los miembros de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo? Los 12 que firmaron la personería jurídica original, la mayoría de ellos ya están con el Señor. Pero nuestro trino Dios es igual. Él todavía es nuestro Padre Dios. Él todavía es nuestro Redentor Dios por medio del sacrificio de Cristo en Calvario. Y el lloro de mi corazón es que recibimos otro derramamiento del Espíritu Santo en nuestro medio, como cayó hace 60 años atrás. Pastora Rita Fernández de Cervantes. ¿Cómo inicia la construcción del Templo Jerusalén en Lima? Los hermanos Hunter, su interés era tener una iglesia grande, un centro grande en Lima. Y se comenzó a buscar terreno. Y él vino por acá y encuentra este terreno acá en Bélgica. Eran 3 lotes, que llegó a ser uno solo después. Para el templo,
2 y el de al lado que era la casa pastoral. La construcción se comienza en 1953 y hermanos vienen de Cajas a trabajar acá y había unos hermanos Marchán, 2 jóvenes, ellos también trabajaban, eran albañiles. Ya cuando el templo ha estado listo y todo, fue en noviembre, el 18 de noviembre del 59, la inauguración, la apertura del templo. Y yo le dije al hermano Hunter, ¿por qué se te ocurrió abrir en la Victoria y no en otro sector? Entonces dice, cuando uno va a pescar, va donde están los peces. Y era razón por la que escogió él este lugar. ¿Podría compartir una anécdota resaltante? Porque él fue manejando todo el trayecto. Al bajar se cae al piso y se rompe la ceja. Entonces salieron ya los hermanos, para entonces estaba de pastor el hermano Dionisio Carrasco. Y salieron y él fue el que limpiaron al pastor, al misionero, la sangre, todo. Y él dijo, ha derramado el hermano su sangre acá, no ha sido en vano, porque va a quedar fundada la iglesia acá. Pastor Francisco Alejandro Cayupe. El Señor me llama a mí el año 65 y el año 67 ya es venir acá a Lima a estudiar. Y vuelvo a Pasco y el pastor Blas Crispín me pone como pastor en Colquijirca. Trabajé allí 7 años, creció la obra de una manera muy especial, también con sanidades. Dios obró milagros. Y así cuando ya me voy para Pasco, para pastorear en la iglesia San Juan, entonces de la iglesia San Juan también nace otros anexos en los pueblos jóvenes, ¿no? En aquel entonces, Columna Pasco, el sector 1, el sector 2, y nos desplazamos hacia Guariaca con Familia Estrella. Y allí Dios obró sanidades y milagros. Y Guariaca ya se extiende por sus regiones, por sus sectores, con la predicación del Evangelio. Entonces así poco a poco se va extendiendo, pero lo más importante es que no se debe descuidar y pido a la nueva generación, pastores y obreros, predicadores, no descuidar de ese poder del mover, del poder del Espíritu Santo. Una anécdota resaltante que usted pueda recordar de estos inicios. ¿Qué puedo decir acerca de una anécdota? Allá, yo salía a predicar a muchos lugares de Pasco. Nuestra anécdota sería, en aquel entonces, cuando uno salía a predicar a los pueblos vecinos, hacia otras regiones, mira, el amor que ardía en los hermanitos, en las hermanas. Cuando llegabas en un grupo de hermanos, qué alegría. Hasta se lloraban, ¿no? Predicamos la palabra, y entonces, en ese entonces, mira, nadie pensaba por una ayuda ministerial, pero había amor, gozo, ¿sabes? ¿Cuál es ese amor? Fue para seguir yendo a otros pueblos. Algunas hermanitas nos daban de fiambre canchita, habas tostado, canchita tostado, a veces con su carnecita, nuestro fiambre. A veces comiendo así, avanzábamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué recomendaciones daría a todos los miembros de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo? La recomendación sería, como hace unos momentos mencionaba, a una nueva generación de predicadores que vienen también para otra generación, deben estar preparados. No descuidar la vida espiritual. No descuidar el mover del poder del Espíritu Santo. Ese es quien hace la obra a través de sus siervos. Pastor Juvencio Inga Aquino. O 64 o 65 es que se expande a toda esa comarca, diría, todos los anexos del distrito de San José de Quero. El pueblo de Chaicocho, Usibamba, San Roque, Santa Rosa, son los pueblos que han sido evangelizados, digamos, a partir de San José de Quero. Bueno, tenemos 12 seminarios en estos momentos. El misionero William Hunter abre en el año 1966
Y exactamente en el año que la IPJ se estaba constituyendo, nosotros hemos comenzado el Instituto Bíblico allá y estudiamos 3 años. De los 30 que fuimos, terminamos 6 personas, y esas 6 personas hemos sido de repente los que hemos trabajado de la mano siempre. Los 6 personas que hemos sido, fuimos los siguientes: el pastor Jerónimo Gutiérrez Carrasco, que es finado; el pastor Emiliano Castro, que también es finado; y también el hermano Oscar Toribio Cortés, que todavía vive, por supuesto, hijo del pastor finado José Toribio; y mi persona, y pastor Antenor Rojas Maraví, y un hermano Eloy Warak de Ancash. Entonces, con ellos fuimos los que trabajamos mucho, pero a eso vamos a agregar también al pastor Milquíades Apolinario, que también trabajamos con él, y ¿por qué no? Con el pastor José Toribio trabajamos bastante, y con otros muchos, el pastor Máximo Javier de Huancavelica, por ejemplo, con todos ellos, con el pastor, más que nada, con el pastor anciano Dionisio Carrasco, Luis Iquicaua. Bueno, con todos ellos hemos trabajado, ni que decir con el finado pastor Santiago Quispialaya. O sea, todos ellos prácticamente fueron pioneros en esa época. Estamos hablando, ¿no?, de esos años, éramos poquísimos. Yo recuerdo mucho que en una asamblea nacional de la IEPJ éramos 14 miembros, 15 miembros. Y de veras, cuando repasamos el tiempo que ha corrido, mire, somos ahora un pueblo muy numeroso, que Dios nos ayude de veras a mantenernos, ¿no?, firmes en el Señor todos. Y esas son las personas con quienes hemos trabajado bastante juntos de cerca. ¿Podría compartir una anécdota resaltante? Fiesta que tuvimos en Ricrán, una confraternidad, y que la última noche ya fue una noche de vigilia, porque toda esa noche realmente fue la presencia del Espíritu Santo en ese día de fiesta. Eso fue algo tan maravilloso que verdaderamente todos, niños, adultos y jóvenes, llorábamos en esa noche. O sea, eso es algo que en mi vida ha marcado. ¿Qué recomendaciones daría a todos los miembros de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo? Lo que yo podría recomendar es que realmente volvamos a la palabra de Dios, a lo sencillo, a lo simple, a lo que el Espíritu Santo actúa de veras con originalidad. Que la iglesia vuelva a los principios de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo verdadero, auténticamente. Pastor Melanio Durán Guerra, ¿cómo llega la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo a su región? Llega, bueno, por mediante, cuando esa noche que me entregué, he escuchado las palabras del hermano Juan Espinosa, y el hermano Juan Porras me llevó para conocer la palabra de Dios, ¿no?, a ese local, y de esa manera empezamos a trabajar. Éramos 16 jóvenes, los 16 jóvenes teníamos que ayunar, pasar vigilia en la puna. Para nosotros no había lluvia ni nevada. Ahí, murallando con una piedra, nos arrodillábamos a rogar a Dios, y así hacíamos nuestra vigilia. De esa manera aumentó el Evangelio. También hemos aportado con nuestras fuerzas. Para nosotros no era difícil de aportar para la obra de Dios. Obreros que venían, nosotros compartíamos con lo que teníamos. Y así era el Evangelio en Mina Mimosa. ¿Quiénes inician la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo en su región? Teodosio Suárez Navar, de Conaica. Él es lo que estaba ya como pastor en San Cristóbal. ¿Alguna experiencia que vivió en los años de ministerio? Año 1962 me entregué al Señor. Después de 3 meses he sido tocado por el Espíritu Santo. Seguí orando, clamando a Dios. Me dio el regalo el Señor, mi esposa. En segundo lugar, me bendició en gran manera el Señor. ¿Qué recomendaciones daría a todos los miembros de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo? El clave preciso para ser un buen cristiano en mi vida es la oración y ayuno. Y debe haber una unificación total, la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, y nuestras fuerzas como una asociación grande debemos de aportar todos y crecer de esa manera y llevar por delante la palabra de Dios. A los jóvenes, el secreto más grande
para los jóvenes, como vuelvo a decir, ayuno y oración y encomendarse a Dios. A las señoritas de igual manera, rogar a Dios que les dé una pareja cristiana y un cristiano. No puede ser con un yugo desigual, sino tiene que ser del mismo camino que hemos conocido al Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y me alegra al ver la multitud en la reunión de obreros, en la reunión de todos los cristianos en Caja. Me alegra mucho. Eso es lo que me quebranta más en mi vida. Pastor Juan Espinosa Ortega. ¿Dónde se inicia el primer culto? ¿Quién dirigió y quién predicó? Éramos mi esposa, mi persona, mi suegra, 5 personas nada más. Ya pues mi persona ya comenzó a dirigir. Así se llegó a conocer la Iglesia Pentecostal de Jesucristo. ¿Alguna experiencia que vivió en los años de ministerio? El hermano William oraba por los enfermos y sanaba. A mí me impactó demasiadamente. Después de 3 meses nos reunimos netamente a la oración. Créame, 3 horas de oración, todo mojadito, con el sudor de la ropa. Y para entonces lo dejé a mi hijo, no seré para dar testimonio seguro. La rodilla se le hinchó sin más porque un niño que está en espalda. Así lo dejé para el estudio. No caminaba, todo enfermo. Entonces pedí oración hasta el hermano William. Y yo vi que el niño estaba caminando en mi visión. Y a todos los que somos resaltantes, empeñosos como para trabajar en la obra del Señor, nos llamó adelante y ahí puso sus manos el hermano William a todos y nos dio y todos hablábamos en lengua. ¡Qué maravilloso! Entonces al viajar aquí, ya pues vine lleno del poder del Señor Jesucristo. Tenía un puestito que vendíamos plástico. Ahí mi esposa dio mi queja, bueno, todo el trabajo que ha hecho. Entonces tenía un triciclo, lo llevé del mercado hasta más allá del cuartel, 3 cuadras más. Y ahí tenemos un cuarto y trastienda. Mientras estoy guardando, mi esposa se había quedado dormido ya, cansada de su trabajo. Y yo lo guardé el triciclo. El Señor me está diciendo, ora por tu hijo. Y oré, el niño que no caminaba comenzó a caminar. Fue maravilloso, hermano. Ya ahí nos dijo, vayan al campo a trabajar. Ustedes están ya marcados por el Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo abren congregaciones. ¿Qué recomendaciones daría a todos los miembros de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo? Primeramente es estudiar la palabra, así como ese. Estudiando, buscar la unción del Espíritu Santo, porque ese va a ser ayuda para él. Pastor Jorge Oroña Anchiraico. ¿Dónde se inicia el primer culto? ¿Quién dirigió y quién predicó? Para serles sincero, en ese inicio yo no estuve presente, pero tengo esa referencia. Diremos que debería haber sido el pastor Elidoro Chacahuasey. ¿Hacia dónde y cómo se extiende la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo? Vine a los pies del Señor, vuelvo a repetir, en el año 1962, después de 3 meses de convertido, habiendo leído toda la Biblia en ese espacio de tiempo, sentí el llamado de Dios para predicar el Evangelio. Lo hicimos por todo ese valle con la ayuda del Señor, en compañía de los hermanos que ya he mencionado anteriormente. Hemos abarcado todo el valle del Perené, ambas márgenes del río Perené. Puedo ahora hacer resaltar este lugar que hoy lo llaman Los Ángeles Totirane, en ese tiempo se llamaba Zona Huancayo.
¿Alguna experiencia que vivió en los años de ministerio? Lo que recuerdo es cuando yo estaba pastoreando la iglesia de 2 de mayo, el Señor nos habló que deberíamos nosotros orar sin cesar día y noche en la iglesia. Y lo hice formando grupo, de día las damas y de noche los varones. Cumplidos los 30 días, que fue un día viernes, parecía un silencio, pero quiero decirles, el día domingo, en la escuela dominical, al iniciarse, el Señor me dice que debo presentar a la iglesia en una forma ordenada delante de Él. Me dijo, una forma circular, en primer lugar los niños, detrás los jóvenes y los adultos. Habiendo ordenado con ayuda de los diáconos, levanté mis manos y le dije, he aquí el pueblo que ha redimido. A esa voz cayó el poder de Dios. Vi danzar niños bajo el poder del Espíritu Santo, hablando en lenguas, los jóvenes, los adultos. Y la oración que se inició a las 9:30 de la mañana se termina a las 3 de la tarde. Es lo que puedo recordar. ¿Qué recomendaciones daría a todos los miembros de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo? Recomendaría que lo apliquen lo que dice en el libro de Esdras, el capítulo 7, el versículo 10. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para aplicarlo en su vida y luego para enseñar con el ejemplo. Pastor Erasmo Kichka. ¿Cuándo llega la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo a su región? Gracias a Dios que la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, netamente a la ciudad de Ayacucho, llega, por uno de sus distritos, por provincia Cangallo, por distrito de Paras. Y yo le digo con toda sinceridad, a Dios gracias, gracias a nuestros siervos de Dios, a los huancavelicanos, que ellos trajeron la palabra del Señor, por Pilpichaca, por Jaruajicapa, y así pasó hasta Paras. ¿Quiénes inician la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo en su región? Llegó un tiempo en que Dios nos permitió abrir la obra. Me refiero en el año 1996, en el lugar llamado Barrio La Libertad, a las 6 de la tarde iniciamos la obra de Dios en Ayacucho con apoyo de un predicador evangélico, aquel entonces era un obrero, que hoy día ya no está con nosotros. Me refiero al pastor José Tobar Cueto. Iniciamos con él y para empezar un culto en aquel entonces, por el problema social, por el problema político, del terrorismo, no era fácil realizar un culto libremente. Teníamos que hacer una serie de trámites, permisos del cuartel, de la prefectura, tantas otras cosas. ¿Dónde se inicia el primer culto? ¿Quién dirigió y quién predicó? Empezamos el culto esa tarde en mi casa. El que dirigió el culto era mi persona, el que me dirigió en alabanza, mucho me acuerdo, mi esposa, y en la lectura yo y dos vecinos que invitamos, y el que predicaba era el pastor José Tobar Cueto. ¿Hacia dónde y cómo se extiende la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo? En capital de Ayacucho no hemos tenido la iglesia, pero alrededor, en estas dos provincias, ya hemos tenido ya. Me refiero al distrito de Paras, que es provincia Cangallo, y la Mar Chungui. Y naturalmente eran 4 o 3 iglesias en cada provincia, no había más. Pero a partir cuando ya nosotros iniciamos el trabajo desde la capital, por cierto faltaron obreros, pero empezamos el trabajo. Y también a la vez asumo como presbítero departamental durante 12 años. Y durante ese trabajo empezamos a fortalecer a las iglesias que estaban por los distritos de Paras y Chungui. Gracias a Dios, Dios nos respaldó bastante. Hoy en día ya restauramos las iglesias. Ya por Paras tenemos pues casi 12 iglesias ya formadas con varios grupos. Igual por Chungui tenemos casi 14 iglesias también con varios grupos. Y igual en Ayacucho, en aquel entonces Ayacucho no había, pero la primera iglesia que hoy tenemos, que nació en mi iglesia, o mejor dicho en mi casa, hoy es una iglesia grande que gracias a Dios, Dios me permitió pastorear 12 años. Hoy tenemos otro pastor. Y entonces, hoy en Ayacucho tenemos ya 3 iglesias ya afiliadas, 3 iglesias grandes. Una es la iglesia central, la primera iglesia. La segunda es la iglesia Picota, la iglesia Segelambras, que vino de las asambleas de Dios.
la iglesia donde se vino a nosotros y se ha afiliado acá y estamos trabajando. Y tenemos grupos también en Barrios Altos, tenemos en Pilacucho, tenemos en Yanama, tenemos en Mulipata y así otros lugares tenemos varias células. ¿Alguna experiencia que vivió en los años de ministerio? Yo digo, por causa de la obra, he sido 2 veces secuestrado. Uno, cuando estábamos levantando la obra en mi casa, 12 de la noche me sacaron de mi casa, y los que me sacaron eran mis propios amigos del colegio, que aquel entonces yo estaba estudiando, porque muchas veces me gustaba hablar del Evangelio, y eso fue muy triste. Hay un cerro llamado que alguna vez nuestros pastores y algún viaje por allá que conozcan, hay un escudo emblemático del Colegio Mariscal Cáceres, se llama el Cerro La Picota. Ahí me llevó para allá asesinarme ahí, pero Dios se glorificó en ese entonces, cuando ya me están llevando no solo a mí, éramos 5 otras personas, ahí estamos sentenciados para muerte. En ese entonces yo entiendo de que era la mano de Dios, los ejércitos, el ejército de nuestro ejército peruano, lo habían acorralado a ellos. Entonces empezó la balacera, y ahí yo mancornado y puesto mis bocas acá como una, ¿cómo se dice? Para no poder hablar, y estaba así, y bueno, empezó la balacera y a mí me abandonó, y había una zanja y ahí me quedé, y al día siguiente amaneció y una señora me encontró, me ayudó porque estoy en una zanja así boca abajo, y ahí me restauró. ¿Qué recomendaciones daría a todos los miembros de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo? Solamente yo me alegro. Nuestra Iglesia Pentecostal Jesucristo a los 50 años me parece que ha crecido bastante, pero necesitamos fortalecer, necesitamos llevar esa nuestra identidad, cómo hemos nacido, y por ello desde aquí a todos nuestros pastores, desde los directivos nacionales, departamentales, provinciales, a los pastores y a todos los obreros, tenemos que identificarnos, tenemos que llevar la doctrina que hemos aprendido. Así como Pablo siempre decía a Timoteo, tenemos que nosotros mantenernos en esa sana doctrina. Flauber Sul Capuchuri. Yo nací en la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo en Pamplona Alta, pero a los pocos tiempos sentí un llamado de Dios y salí a predicar. Nuestra iglesia en Pamplona era lleno. Yo tenía en esa edad a los 18 años me entregué al Señor, y a los 19 años salí a predicar, porque justo al año fui al seminario y me salí a predicar como práctica. En 1977 salí a predicar el Evangelio. Entonces, en la iglesia donde yo participaba éramos llenos todos, de tal modo que si alguien llegaba tarde, tenía que estar de pie todo el servicio. ¿Sí? Entonces, yo tenía ese criterio que las iglesias en las provincias eran mayores, ¿no? Entonces, me había dado una imagen de que si yo voy a visitar va a estar en grandes multitudes. Y cuando salí, llegué a La Oroya, la primera iglesia que llegué a La Oroya del pastor Leonardo Ampudia en ese tiempo, no era como yo esperaba, ¿no? Pensaba, eran iglesias de 10 miembros, de 15 miembros, de 20 miembros. Entonces, como que algo como que me decepcionó, ¿no? Pero entendí poco a poco que la obra de Dios no es en todo lugar igual, que el trabajo se inicia de poco y se va creciendo. ¿Qué recomendaciones daría a todos los miembros de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo? Tal vez algunos puntos esenciales. 1, la sencillez. Segundo, que no confiemos en nuestra elocuencia, en nuestra capacidad intelectual, aunque son necesarios el conocimiento, pero que debemos aprender a depender del Espíritu Santo.
Templo Jerusalén fue la misión de Beutis K. de Hunter. William Hunter fue el ingeniero y constructor del edificio. William e Yvonne Hunter sirvieron de pastores en 1964 y 1965. Enseguida, les invitamos a ver una historia fotográfica de los primeros 25 años del Templo Jerusalén. Bendiciones en el Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Sus consiervos en la obra del Señor, William e Yvonne Hunter. Praise.